Buenos días, chicos. Bueno, sabemos que por situaciones muy ajenas a la que nosotros podemos apoyar, entonces hoy vamos a dar un curso virtual, ¿no? Me avisan, por favor, si se llega a ver mi pantalla. ¿Se ve, no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Chicos, por favor, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Y doc. Ya por Bueno, aparato urinario. eso, muy bien. Sí, quiero ver si siguen durmiendo, muchachos. Hola, doctor. Buenos días. Luisa, Luisa, ¿cómo están? Bueno, chicos, entonces, hoy día vamos a ver un poquito de lo que va a ser la parte de aparato urinario. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos justamente la sospecha clínica de una alteración a nivel renal o de vías urinarias, la clínica es bastante importante para que nosotros podamos darnos cuenta o sospechar el laboratorio también, porque prácticamente nos va a permitir eh, encontrar datos específicos de las vías urinarias, pero nosotros podemos ayudarnos
a complementar nuestro diagnóstico a través de lo que van a ser los métodos de imagen, ¿no? Ahora, ¿qué métodos de imagen podríamos utilizar? Podríamos utilizar desde la radiografía simple y convencional, las radiografías contrastadas, las ecografías, las tomografías, las resonancias, ¿no? Que nos van a permitir incluso hasta estratificar lo que van a ser el grado de las lesiones. Dentro de la radiografía simple y convencional, lo que nosotros tratamos de abarcar y encontrar principalmente es la ubicación, la posición, tamaño, forma de los riñones. La radiografía simple y convencional nos va a ayudar simplemente para la parte morfológica y la ubicación. ¿De acuerdo? Recordar siempre que los riñones tienen una longitud de más o menos unos 10 a 12 centímetros, un diámetro transversal de hasta 5 a 8 centímetros y un diámetro anteroposterior de 2,5 centímetros. Esto en sus diámetros más extensos, normalmente los vamos a encontrar en pacientes longilíneos bastante grandes. ¿De acuerdo? Ahora, como les mencionaba, la radiografía simple y convencional nos va a permitir encontrar la posición, tamaño, forma. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a ver la radiopacidad del elemento a estudiar, que en este caso van a ser los riñones. La radiopacidad normalmente está caracterizada por la absorción de radiación, principalmente lo que va a ser la grasa térmica. Ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de la sombra renal. La sombra renal tiene una característica interesante, que normalmente son oblicuas. El polo superior se va a encontrar alrededor de los 5 centímetros a la línea de las apófisis espinosas. Ustedes saben que es una línea que trazamos a nivel del abdomen. En cambio, el polo inferior se encuentra a los 9 a 10 centímetros. Entonces presenta una oblicuidad, y esa oblicuidad es paralela a la línea del psoas. Eso nos va a permitir darnos cuenta muchas veces de alteraciones que puedan estar pasando en los riñones. Vamos a tener otros estudios que nos van a permitir no solamente evaluar la parte morfológica, sino también la parte funcional de los riñoncitos. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el conocido urograma excretor, también conocido como la urografía excretora o pilografía intravenosa o endovenosa. Este tipo de estudio prácticamente nos va a ayudar a evaluar la morfología desde alteraciones congénitas, alteraciones adquiridas, hasta alteraciones funcionales. ¿De acuerdo? Este tipo de estudio va a tener diferentes fases, ¿ya? Durante el proceso de la concentración y la excreción de lo que va a ser el medio de contraste. Hay que tener en cuenta que siempre antes de cada estudio contrastado, nosotros realizamos una radiografía simple y convencional para poder descartar que haya algo que nos altere la imagen que nosotros estamos observando. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a utilizar común y frecuentemente el contraste iodado. Ya hemos visto que el contraste tiene que tener varias características, ¿no? Tiene que ser inocuo, tiene que ser metabolizado rápidamente y eliminar en su totalidad. Entonces, eso va a impedir que pacientes nefrópatas crónicos sean aptos para este tipo de estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar principalmente la primera fase, que es la fase nefrográfica, que esta se marca alrededor del 1 a los 3 minutos, ¿no? Donde vamos a ver justamente
esa radiopacidad marcada en los riñones por la concentración del medio de contraste. ¿Qué vamos a ver posteriormente? Vamos a ver la fase pielográfica. La fase pielográfica va a constar de dos tiempos. El primer tiempo, a los 5 minutos, donde nosotros vamos a comenzar a observar el descenso del medio de contraste a través de la pelvis y el uréter hacia la vejiga. El segundo tiempo consta de una evaluación a los 15 minutos, donde el medio de contraste ya está llenando la vejiga. Entonces está descendiendo y se llena la porción vesical. La otra fase es conocida como fase cistográfica. Ahí estamos observando cómo la vejiga está completamente llena con medio de contraste. Esto se nos permite observar alrededor de los 30 minutos, lo cual nos va a permitir analizar alteraciones a nivel vesical, principalmente defectos de llenado. ¿De acuerdo? Ahora, en algunas situaciones se puede lograr o se puede realizar lo que es la famosa radiografía postmiccional, que nos indica principalmente eh, el, el residuo vesical que se va a tener, ¿no? Que normalmente un residuo vesical normal para nosotros tiene que ser el 10% del contenido vesical total. ¿Qué significa? Si nuestra vejiga tiene un total de 350 cc, nuestro residuo vesical normal debería ser 35 cc. No podemos tener más. Si hay mayor cantidad de residuo vesical, para nosotros, o esa alteración nos orienta a que haya algún tipo de obstrucción que nos impida eliminar toda la cantidad de la vejiga. ¿Ya? Otros estudios que nosotros podemos utilizar en la pilografía retrógrada. Este tipo de estudio tiene como inicio una cistoscopía, en la cual nosotros vamos a observar el ingreso del uréter hacia la vejiga. Esto nos va a permitir utilizar una sonda a través de la cual nosotros introduzcamos contraste hacia el uréter y esto vaya hasta la parte de la pelvis. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir evaluar toda la parte morfológica ureteral. Otro estudio que podemos utilizar es la cistografía. La cistografía prácticamente nos orienta a la evaluación de la vejiga, ¿no? Vamos a tener una evaluación contrastada de lo que va a ser la parte vesical. En esta situación, nosotros podemos utilizar lo que es una sonda Foley convencional, en la cual vayamos a introducir el medio de contraste hasta llenar la vejiga. ¿De acuerdo? Lo más lleno posible la vejiga. Entonces, acá nosotros vamos a poder observar si es que hay alguna alteración de efecto llenado o uno de los estudios más importantes para evaluar si hay algún tipo de reflujo vésico ureteral, si hay regreso del contenido hacia los uréteres. Otro estudio que nosotros vamos a poder utilizar es la uretrografía retrógrada.
De la misma manera, a través de una sonda por la uretra, se va a administrar medio de contraste. Esta nos va a teñir todo el canal uretral hasta encontrar las alteraciones de nuestra sospecha, principalmente estenosis, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, a nivel prostático, pueden ser iatrogénicos por cicatrizaciones en aquellos pacientes, por ejemplo, que utilizan sonda vesical durante mucho tiempo, ¿no? Una de las técnicas más utilizadas es la ecografía. Aunque sea médico dependiente, es una de las técnicas que nos va a permitir observar con más detalles la porción renal. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de estudio vamos a tener dos cortes, un corte longitudinal y un corte transversal. Algo positivo que tenemos que tener en cuenta es que en este estudio no van a tener contraindicaciones con el uso del medio de contraste. Cuando nosotros vemos el corte longitudinal, algo que va a llamar bastante la atención es la hiperecogenicidad central. Esta hiperecogenicidad central nos permite darnos cuenta de la cantidad de tejido graso que va a presentar la médula renal. Ahora, en cuanto a lo que va a ser los cortes transversales, tenemos que tener en cuenta que este corte siempre se realiza a nivel del ilio renal, que va a ser la parte más amplia a nivel transversal de lo que va a ser la porción renal. Vamos a encontrar imágenes como estas, que son las porciones caliciales, que prácticamente no son imágenes patológicas, son fisiologías, ¿no? Son normales. Ahora, si ustedes han logrado observar el libro de César Pedrosa, este clasifica prácticamente, ahí está otro, es especialmente César Pedrosa, a las alteraciones principalmente renales, ¿no? Que estas pueden ser incluso de origen congénito como adquiridas. Las de origen congénito las clasifica en alteraciones de número, de posición, de fusión, de tamaño, de forma, de estructura, incluso lesiones a nivel de la pelvis del uréter. Dentro de estas, por ejemplo, podemos mencionar una de las siguientes. Una alteración que se puede dar durante la parte de la embriogénesis es las famosas duplicaciones o triplicaciones ureterales. Eso nos permite ver las vías urinarias, principalmente los uréteres, cómo van descendiendo hacia la parte vesical, ¿no? Al tener duplicación o triplicación en un riñón, tenemos que tener en cuenta que estas pueden ser completas o totales. Hola, me decían algo, muchachos. No, Doc. Escuchar y no hablar, no hay problema. Entonces, les decía que podemos tener duplicaciones totales como parciales. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en esa situación? Cuando son parciales, el paciente normalmente va a presentar sintomatología de cuadros de infecciones urinarias recurrentes. Cuando son parciales las duplicaciones, estos dos conductos se van a unir en un punto
y los dos juntos van a ingresar por un solo punto hacia la parte vesical. En cambio, cuando son duplicaciones totales, cada conducto entra por puntos diferentes a la parte vesical, por lo cual no hay procesos recurrentes o sintomatología recurrente. ¿De acuerdo? Ahora, otra alteración de origen congénito es lo que estamos observando acá. Si ustedes se dan cuenta en esta radiografía, estamos viendo una radiografía excretora donde el riñón derecho está bastante agrandado, la pelvis dilatada, parte del uréter dilatado, pero estamos viéndolo en el lado derecho. ¿Qué es lo que ha pasado? En este paciente ha tenido una agenesia renal. ¿Qué significa? Que no se ha formado lo que es el riñón contralateral. Entonces, simplemente tiene un riñón que está grande porque está tratando de compensar el funcionamiento de los dos riñones. Las famosas ectopías. Las ectopías, o ectopias, como algunos le llaman, simplemente se traduce en que el riñón no está en el lugar específico. ¿De acuerdo? Cuando hay el proceso embriológico de la forma o de la posición renal, normalmente los riñones de la parte pélvica ascienden hasta la parte diafragmática y luego vuelven a descender hasta su ubicación original o su ubicación real. Pero en algunas situaciones el riñón no asciende y se queda en la parte pélvica o asciende y se queda en la parte diafragmática, ¿no? Estas situaciones pueden ser del mismo lado del riñón que está alterado o contralateral. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, acá en la radiografía vemos el riñón derecho y acá está el riñón izquierdo. ¿Cómo nos damos cuenta que es una ectopía? Prácticamente uno está cruzado y dos, el uréter es bastante corto. Entonces, esto que sí se ha formado en ese región. Ahí estamos viendo un riñón ectopélvico. Acá, otro estudio que es bastante interesante que sin la urografía excretora ya se puede sospechar. Hace ratito mencionamos que en la parte morfológica de los riñones tenemos que tener en cuenta la sombra del psoas por la oblicuidad y el paralelismo que va a presentar su diámetro longitudinal con lo que va a ser la línea del psoas. Pero en este caso, si ustedes observan atentamente, la oblicuidad de los riñones es de manera contraria. El polo inferior está más cercano a la parte de la línea central y el polo superior está más alejado. Entonces están en lado contrario a lo que va a ser el psoas. Esto nos indica que puede tener una fusión a nivel de los polos inferiores, lo que conocemos como el famoso riñón en herradura, que prácticamente es, como su nombre nos indica, una fusión que no va a producir ninguna alteración específica a menos que produzca compresión a nivel vascular importante. Ahí estamos observando igual en la parte de los riñoncitos, la fusión, y igual en la parte tomográfica, ¿no? Otra alteración que nosotros podemos encontrar es el famoso ureterocele.
El ureterocele es una invaginación del uréter hacia la vejiga. En ecografía, nosotros vamos a encontrar el uréter dentro de la vejiga, como una imagen pseudoquística, no un globito ahí, muy característico. Pero en la urografía excretora, tenemos que tener en cuenta que al ingresar el uréter o imaginarse dentro de la vejiga, sabemos que la vejiga es un tejido muscular bastante fuerte. Nos va a producir una compresión a nivel del uréter. Entonces, eso se traduce en una dilatación y aumento de presión del uréter preestenótico. Justamente por esa característica, lo conocemos como una imagen en cabeza de cobra, que es patognomónico de el ureterocele. Ahora, podemos tener otras alteraciones obstructivas, ¿de acuerdo? Que estas pueden ser de origen congénito, pueden ser inflamatorias, neoplásicas, litiásicas, que son las más comunes, ¿de acuerdo? Dentro de ellas vamos a tener el uréter retrocavo, que es una alteración de obstrucción de origen congénito. ¿Qué vamos a darnos cuenta acá? Si ustedes observan la radiografía, estamos viendo una radiografía excretora, vemos la sombra renal derecha más grande que el lado izquierdo, vemos dilatación pielocalicial, vemos dilatación ureteral y acá abajo vemos una pequeña curvatura. ¿Qué es lo que está pasando? El uréter ha producido una rotación y se ubica o se posiciona por detrás de la vena cava abdominal inferior, ¿no? Entonces, al tener esa rotación y con el crecimiento del paciente, comienza a producir compresión a nivel del uréter, lo que termina dilatando la región pilocalicial más que otra cosa, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a un famoso uréter retrocavo. Chicos, si se llega a terminar el tiempo del Zoom, por favor ingresan nuevamente al mismo link, ¿ya? A ver, otros causales les mencionaba que son procesos inflamatorios, son procesos litiásicos, quísticos, neoplásicos, ¿no? Que normalmente nos producen las famosas hipertrofiosis. Una de las alteraciones más comunes en este tipo de procesos obstructivos son los cálculos, la litiasis, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la composición de los litos varía muchísimo en cuanto a a, a la presencia de estos en las imágenes. Muchas veces nosotros tenemos o sospechamos de litiasis por oxalatos de calcio, que eso es una radiografía simple y convencional. Vamos a observarlos de una manera radiofónica, ¿no? En cambio, los cálculos de ácido úrico son los únicos cálculos que se van a encontrar radiolucentes, radiotransparentes. Por esta situación, muchas veces en la radiografía no se logra observar
este tipo de alteraciones. ¿Ya? Ahora, muchas veces también depende del tamaño del cálculo para que nosotros podamos observar. Si ustedes ven la primera imagen, estamos observando radiopacidad bastante marcada en la porción pilocalicial. Esto es característico de los cálculos oraliformes. Ahora, observemos estas otras secuencias de urografía escritora. Paciente que nos refiere cólicos a nivel renal bilateral. Radiografía simple sin contraste. No se logra evidenciar lo que va a ser una imagen litiásica, pero vemos las sombras renales. Utilizamos el contraste, urografía escritora. A los 5 minutos en la fase pilográfica, como les había mencionado antes, deberíamos haber observado descenso del contraste hacia la parte vesical. Y a los 15 minutos deberíamos estar viendo gran parte de la vejiga marcada. Entonces, lo único que nosotros observamos en esta radiografía es que el contraste no logra pasar correctamente. Entonces, simplemente estamos frente a un tipo de obstrucción que para que realmente nosotros tengamos la certeza de decir que es una litiasis, vamos a utilizar el método Gold estándar, que va a ser la tomografía helicoidal o también conocida como tomografía multidetectora sin contraste, una tomografía simple abdominal. Muchas veces van a escuchar el término de Urotac. El Urotac va a ser el uso de la tomografía simple y convencional con un medio de contraste. Pero ¿por qué nuestro gold estándar va a ser la urografía simple? Por la por la densidad que va a presentar los cálculos. Muchos de estos van a ser hiperdensos, blancos. Entonces se van a poder observar sin ningún tipo de contraste a nivel tomográfico. Acá, por ejemplo, estamos observando una tomografía en el corte sagital, donde estamos observando acá ya la hiperdensidad a nivel calicial de los cálculos. Y justamente tiene cálculos en las 3 estenosis ureterales fisiológicas. La unión piel-ureteral, la presencia de los vasos ilíacos y la unión uretero-vesical. Esos tres lugarcitos son los que nosotros conocemos como las estenosis fisiológicas del uretero, ¿no? Que son los lugares donde llegan a obstruirse. Otro tipo de calcificaciones que nosotros podemos encontrar son las famosas nefrocalcinosis. Estas nefrocalcinosis nos orientan a calcificaciones ya sea de la médula o de la corteza renal. Muchas de estas son secundarias alteraciones hormonales, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, alteraciones como la enfermedad de Paget, el Cushing, la Wilson, no, son patologías que se puede alterar la parte hormonal. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Podemos observar a través de lo que es la tomografía, como acá, o una ecografía. Cuando nosotros vemos hiperdensidades dentro de la parte del parénquima renal,
nosotros vamos a sospechar de una nefrocalcinosis medular. Por ejemplo, acá en la ecografía, estamos viendo la calcificación con sus sombras acústicas, ¿no? Entonces son nefrocalcinosis medulares. Pero si la calcinosis se orienta a nivel de lo que va a ser la cápsula renal, a la periferia, se lo va a conocer como una nefrocalcinosis cortical, ¿no? Ahora, las famosas hidronefrosis. Las hidronefrosis son alteraciones de dilatación de la pelvis y los cálices, ¿no? Que estos pueden ser secundarios o ser de origen congénito, ¿ya? Como que pueden ser secundarios a obstrucciones o incluso reflujo. Estas pueden ser identificadas incluso durante el embarazo con las ecografías específicas, principalmente una morfológica, lo que nos va a permitir observar la dilatación de lo que va a ser la parte de la pelvis o los cálices renales. Pero muchas veces nosotros no observamos en el paciente o en la paciente embarazada y lo observamos directamente en nuestro paciente adulto. En una ecografía vamos a encontrar una imagen como esta: contenido necogénico, bordes irregulares, pero marcados, delimitados, lo que nos orienta a una dilatación de la pelvis y la parte de los cálices. Ya, como les mencionaba, muchas veces puede ser de origen congénito, como que también es adquirido por las obstrucciones. Una de las alteraciones que puede producirnos lo que es la hidronefrosis es el reflujo vésico ureteral, ¿no? Que significa que hay retorno, progreso del contenido vesical hacia los riñones. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a utilizar otro tipo de técnica inmunológica, que es la cistouretrografía retrógrada miccional, que es la más específica para este tipo de alteraciones. Ahora, estas se van a clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener 5 grados en cuestión de lo que va a ser la dilatación, ¿no? Vamos a tener el primer grado, donde el reflujo simplemente va a llegar hasta el uréter,